Buenas tardes, queridos alumnos. Sean bienvenidos una vez más a la sesión número 8 del curso Introducción al Evangelismo. Ya estamos en la segunda mitad del curso y vamos a ir dirigiéndonos ya hacia los aspectos más operativos de la labor de evangelización y comenzar también a meditar en los aspectos del discipulado, de la plantación de iglesias y de las misiones, que esos serán los temas en los cuales nos vamos a enfocar ya a partir de las últimas semanas. Hoy queremos repasar y volver a recordar los elementos esenciales que debemos de tener en cuenta al momento de emplearnos en la labor del evangelismo, y eso significa pensar en los siguientes puntos: que el hombre ha pecado contra Dios, y ese debe ser el punto de inicio, que realmente consiste o tiene una triple implicación, porque hablamos de que el hombre ha pecado contra Dios y por ello está condenado y no puede salvarse a sí mismo. Y ese tal vez es el mayor énfasis que nosotros tenemos que entender. Si recordamos la clase de la semana pasada, cuando hablábamos acerca de las 4 columnas del evangelismo, la primera era que el hombre pueda entender que tiene un problema, que la ley le condena como pecador. Pablo nos dice en la epístola a los Gálatas que la ley viene a ser nuestro ayo, nuestro tutor, aquel que nos lleva hacia Jesucristo, porque nos hace ver que no somos capaces de poder alcanzar el perfecto estándar moral que Dios ha dejado establecido en su palabra. Entonces ese es el punto de inicio y elemento esencial en el evangelismo. No podemos empezar hablando del amor de Dios si primero no entendemos el contexto por el cual ese amor se ha demostrado. Dios no regala su amor, lo ha regalado, o mejor dicho, no lo regala gratuitamente o sin ninguna causa. Lo ha regalado, lo da, pero sobre la base de su misericordia, del hecho de que el hombre está perdido y está condenado. Entonces la oscuridad del pecado del hombre hace realzar aún más la gracia del Señor. El segundo punto importante que tenemos que tener en cuenta es la muerte de Jesús por los pecadores, y por último la respuesta que se demanda de cada uno de nosotros, de los hombres, ¿no? Tenemos que arrepentirnos y confiar en el Evangelio, en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que simplemente reflexionar que no es una disciplina, no es una técnica que se aprende de la noche a la mañana. Esto demanda mucha práctica, demanda mucho esfuerzo por tener en la mente y en el corazón no solamente los versos memorizados, sino también las diferentes objeciones, los argumentos que podemos presentar ante las diferentes respuestas o ante las diferentes personas a las cuales nos tengamos que encontrar en el camino de la evangelización, siempre teniendo presente de que Dios quiere usar nuestra obediencia y quiere usarnos para poder ganar a más personas para Cristo. Empezamos entonces diciendo que el hombre ha pecado contra un Dios santo. El mejor verso que nos podría mencionar o nos podría hablar acerca de esto es Romanos 3:23, ¿verdad? Aquel texto que nos dice que todos hemos pecado, todos somos pecadores y estamos apartados, no alcanzamos la gloria del Señor. Otros pasajes también están mencionados allí, como Romanos 3, capítulo 10, donde nos dice que no hay justo, no hay uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Romanos 5:12 nos dice que la muerte entró en el mundo por un hombre, por el pecado de Adán, y por eso esta muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, ¿verdad? Cuando hablamos de que el hombre ha pecado, tenemos que no asumir, sino tenemos que definir claramente y estar seguro de que la persona entiende qué es el concepto de pecado. ¿Qué cosa es pecado? Pecado no es un sentimiento de culpa, pecado es una acción deliberada contra la voluntad de Dios. 1 Juan 5:17 nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Cualquier desobediencia a la ley divina de Dios es pecado. También se nos dice que la injusticia es pecado, y Santiago 4:17 también nos dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. El pecado, entonces, si pudiéramos definirlo de una manera más general, es simplemente todo acto, acción, pensamiento, intención que está en contra la voluntad revelada de Dios en su palabra. Y la consecuencia, la paga
la respuesta al pecado del hombre en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus intensidades, es la muerte, la separación de Dios. La muerte espiritual, la muerte física es consecuencia del pecado también, y la muerte eterna es el destino final de todas aquellas personas que han permanecido en pecado sin arrepentirse o sin recibir la salvación que nos da Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, el primer paso para poder hablar a una persona, aunque pareciera tal vez un poco agresivo, un poco invasivo, pero es la verdad, es que las personas puedan entender que los hombres, esa persona, todos hemos pecado contra Dios y por ende estamos bajo condenación. Romanos 6:23, que es el mejor verso que podría graficar eso, nos dice que la paga del pecado es muerte. Ahora, una de las cosas que se suele pensar en esos tiempos es el universalismo, el hecho de que independientemente de la manera como vivan las personas, al final Dios va a perdonar a todos porque Dios es bueno. Y eso es una herejía, es una falsa enseñanza que la Escritura no enseña, porque la Escritura nos habla de la realidad del infierno. La realidad del infierno como un lugar de castigo, como un lugar de castigo eterno, como un lugar de castigo eterno y consciente. Y esto es el lugar, este es el lugar donde van a ir a parar las personas que han rechazado a Cristo Jesús. Es el lugar de la muerte. No es un lugar de desaparición, que eso es otra teoría, otra objeción, otra doctrina, falsa doctrina que a veces las personas esgrimen, ¿no? La doctrina del aniquilacionismo, donde muchas personas piensan, bueno, al final de todo Dios va a destruir a los malvados y van a dejar de existir, simplemente van a desaparecer. Pero eso no es cierto. La Biblia no habla de que el infierno es un lugar de aniquilación. El infierno es un lugar de tormento, donde la Biblia nos dice claramente que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y está en un lugar de oscuridad, de rechinar de dientes, donde son castigados y atormentados día y noche por todos los siglos, para siempre. Entonces estamos hablando de un lugar de eterna separación de Dios, sin opción a salvación, porque el hombre solo tiene una oportunidad en esta vida para ser salvo. Por eso es que la evangelización tiene que tener este componente de urgencia, este componente de un llamado a la atención, un llamado a la acción, porque no estamos hablando de un mero castigo trivial, estamos hablando de un castigo terrible. La Escritura lo enseña así, y entonces el hombre tiene que entender esto. La tercera implicación de la realidad y de la condición del hombre pecador es que no puede ser salvo por sí mismo. No nos alcanza las obras, no nos alcanza la religión, no nos alcanza el dinero, no nos alcanza nada que el hombre pudiera tener para poder ganar su propia salvación, ¿no? El hombre no puede ganar su propia salvación. La Escritura nos dice que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe, por la gracia de Dios. Entonces esto tiene que también quedar bastante claro, porque muchas personas pueden ser bastante religiosas y pensar que pueden ganarse el favor de Dios por medio de alguna acción, por medio de alguna penitencia, por medio de su religión, por medio de sus buenas obras, incluso pensar de que pueden acercarse a Dios por ir a la iglesia, por escuchar un sermón, por hacer una oración. Si bien es cierto, invitamos a las personas a hacer la oración del pecador para que ellas puedan confesar a Cristo como Señor y Salvador, la oración no les hace salvos. Eso creo que debe de quedar claro para nosotros. Ya hemos hablado bastante acerca de esto. Quien salva es Dios. Cuando toca a esa persona, cuando regenera a la persona que Él ha escogido desde la eternidad pasada y le da la fe para creer en el Evangelio y responder en fe a Jesús. Simplemente la oración del pecador es la respuesta visible de algo que ya ha sucedido en lo espiritual, ¿no? El hombre ha sido salvo, ha recibido esa luz, esa fe para creer, y cree en Jesús y pone su esperanza y clama e invoca su nombre por medio de una oración, y eso es justamente la expresión de que esa persona ha sido salvada. Pero tenemos que tener mucho cuidado de pensar de que alguna obra puede salvar al hombre, y no
Ni el bautismo salva al hombre, ni una oración salva al hombre, ni las buenas obras salvan al hombre, ni el buen comportamiento, ni la moralidad, ni el dinero, ni asistir a la iglesia, ni nada de esas cosas salvan al hombre. Solamente Dios puede salvar al hombre. Entonces, tal cual es la condición del ser humano sin Dios, una condición de incapacidad, una condición de pérdida, una condición realmente desesperada. Solamente Dios puede salvar al hombre, solo hay salvación en Cristo Jesús y solamente la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces eso tenemos que tener en cuenta y eso tal vez nos ayuda cuando nos encontramos con personas religiosas, cuando nos encontramos con personas que tienen un alto concepto de sí mismos o que piensan que no necesitan ser salvados o no son tan culpables que necesiten ser salvados. Y para eso tenemos que entonces hacerles ver a estas personas lo que la ley dice, ¿verdad? La ley nos dice que todos estábamos condenados, todos, incluso los más religiosos, incluso los más morales, incluso los mejores de entre los hombres, todas las personas estamos perdidos y Dios, solamente Él nos puede salvar. Ante esa realidad y ante esa condición es que brilla con luz maravillosa la salvación que Dios nos ha dado por medio de la muerte de Cristo Jesús. Recordemos que Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías capítulo 53, verso 6 nos habla de ese Cordero de Dios que fue inmolado, que fue molido por nuestros pecados, que Jehová quiso quebrantarlo y le sujetó a padecimiento por cada uno de nosotros y que fue llevado al matadero por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8 nos habla que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Y la muerte de Jesús no fue una muerte simbólica. Cristo no murió por un ideal, Cristo murió efectivamente por una y cada una de las personas, los seres humanos. Cristo murió por todos y fue una muerte real, fue una muerte trágica, pero fue una muerte sustitutoria, una muerte que ejemplifica, o mejor dicho, cumple, satisface el sacrificio que Dios demandaba por el pecado de la humanidad. Recuerda que la paga del pecado es la muerte y Dios, como un juez justo, debe demandar el pago de ese castigo, demanda el pago de la muerte de la humanidad, pero también como Dios ama al hombre, entonces no exige el pago directo a la humanidad, sino que envía a su propio Hijo y le mata y le entrega la muerte de la cruz para que su Hijo pague por cada una de las personas de la humanidad. La cruz, entonces, hermanos, es clave en el Evangelio, es el punto central de las buenas noticias de Dios, porque allí vemos la santidad de Dios que demanda la muerte del pecador y vemos el amor de Dios que no quiere que el pecador muera, pero ofrece un sustituto, un sacrificio a Cristo como un cordero para que Cristo en su muerte y en su resurrección pueda salvar a todos los que se acercan a Él con fe en lo que Cristo hizo, con fe en esa obra maravillosa del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto, hermanos, es el punto central del Evangelio. Y aquí tal vez tenemos que hacerle entender a la persona que lo que Dios demanda del hombre no es un cambio de religión, lo que Dios demanda del hombre es arrepentimiento y fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesús, ¿verdad? La Biblia dice claramente en el libro de los Hechos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otra persona, no hay otro ser, no hay ninguna otra figura en la humanidad que pudiera representarnos correctamente, que haya muerto por los pecados de la humanidad, que haya resucitado para demostrar su poder. Ninguno, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sobre la base de esto, entonces, es que el Evangelio ahora no solamente nos revela la condición perdida del hombre y la provisión maravillosa de Dios, sino que ahora nos invita al arrepentimiento y a la fe, que son básicamente como dos caras de la misma moneda, son complementarias, son dos aspectos de lo mismo. No puedo tener fe verdadera sin haberme arrepentido, no puedo arrepentirme sin ir
hacia el Señor Jesús. El arrepentimiento no solamente es una sensación de culpa o de vergüenza, sino realmente es un cambio de mente, es un cambio de actitud con respecto al pecado, es un cambio de 180 grados. Es decir, antes vivía de esta manera, ahora ya no. Le doy la espalda al pecado, le doy la espalda al mundo, le doy la espalda a todo lo que antes era valioso para mí, y ahora miro hacia Jesucristo. Y ese acto de mirar, ese acto de confiar, es justamente lo que se conoce como fe. Y la fe involucra tres aspectos: el asentimiento intelectual, es decir, la adquisición de conocimientos, de hechos, porque al escuchar el Evangelio estoy enterándome, estoy conociendo los hechos acerca de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesús, que tal vez no los conocía o los conocía mal, pero ahora al escuchar la predicación del Evangelio bíblico y cristocéntrico, centrado en Dios, entonces entiendo los hechos de lo que Cristo hizo por la humanidad, y eso es un asentimiento intelectual. Entonces estoy entendiendo el Evangelio, pero no solamente se trata de entender y de conocer, sino también ahora hay un componente emocional. Quiere decir, estoy de acuerdo con lo que escucho, digo, sí, es cierto, lo creo, estoy de acuerdo, me siento identificado, entiendo, reconozco que soy un pecador, me siento como un pecador y sé que Jesús murió por mí. Y el tercer componente de la fe es una decisión de la voluntad. Ya no solamente conozco los hechos del Evangelio, estoy de acuerdo con los hechos del Evangelio, sino que ahora decido seguir el Evangelio, decido seguir a Jesús, decido voltear al 180 grados a mi vida y volverme hacia Jesús y decirle: Señor, ahora quiero que salves mi vida, quiero que seas mi Señor y mi Salvador, quiero que cambies mi corazón, quiero que me hagas un hijo tuyo. A partir de hoy quiero seguirte y obedecer tu voluntad. Ese cambio, esos tres componentes de intelecto, emoción y voluntad componen lo que se conoce como la verdadera fe. Hay muchas personas que dicen creer en Dios solamente porque tienen un conocimiento intelectual, y tal vez se puedan sentir un poquito identificados con el Evangelio, pero no tienen una decisión de la voluntad, no han cambiado sus vidas, no se han arrepentido de sus pecados, simplemente han añadido a sus vidas un componente más, que es algún conocimiento de Jesús, simplemente para callar la conciencia. O personas que simplemente tienen su estilo de vida pecaminoso, pero van al domingo a la iglesia algunos domingos simplemente para no sentirse mal. Pero eso no es una verdadera fe. La fe involucra no solamente el conocimiento y la emoción, sino también la voluntad. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un arrepentimiento. Recuerda, arrepentimiento y fe son dos caras de la misma moneda. No puede haber arrepentimiento sincero sin fe, no puede haber fe sin un arrepentimiento correcto, completo. Entonces, hermanos, tal vez el camino de los romanos es uno de los más sencillos con los cuales pudiéramos empezar para predicar el Evangelio. Realmente podríamos partir de muchos textos, de cualquier texto de la Escritura, para poder predicar el Evangelio, pero la idea en este curso por lo menos es ofrecerte herramientas y caminos y prácticos para poder empezar, si es que aún no has empezado a predicar el Evangelio o ya lo estás haciendo, pero tengas herramientas para poder presentarlo. El punto es, sea cual sea el método que utilices, sea un cubo evangelístico, sea un folleto, sea una actividad, una campaña, el camino de Romanos, el folleto de tu iglesia, sea cual sea un testimonio personal, títeres, sea cual sea el camino que estás utilizando, las herramientas que tienes para poder presentar el Evangelio, nunca te olvides, hermano, que siempre tenemos que empezar con la condición perdida del hombre, porque esa es nuestra necesidad. La necesidad del hombre no es de dinero principalmente, sino de salvación. Y bajo esa necesidad brilla entonces la gracia de Dios, porque nos ha regalado, nos ha dado su gracia, que se expresa en la persona y en la obra de Cristo Jesús, quien nos invita al arrepentimiento y a la fe. Y cuando nosotros creemos y confesamos a Jesús como Señor y Salvador y creemos en Él y nos entregamos a Él, tenemos paz con Dios y tenemos victoria sobre el pecado. Y hermanos, si no entendemos esto y no podemos explicar el Evangelio bien, pues en qué hemos creído, ¿verdad? Tenemos que tener claro eso. Y que esto sirva también como un ánimo para todos nosotros, para seguir predicando la palabra del Señor y seguir trayendo más personas a la iglesia del Señor, a la palabra de Dios, mejor dicho, predicándoles y hablándoles de la obra maravillosa de Cristo Jesús. La próxima semana tenemos nuestro paso semanal y un paso sobre una nueva herramienta evangelística, una nueva cadena de textos llamada Jesucristo el único Salvador, la cual estará colgada en Moodle en la semana correspondiente. Hermanos, muchas gracias y les animo a que sigan compartiendo el Evangelio a más personas para la gloria del Señor. Nos vemos en la siguiente semana.